Bienvenidos a una nueva semana de Bondadosamente. Estamos en la tercera semana del primer módulo de Bondadosamente. Le doy la bienvenida a todos los padres, las mamás, los cuidadores y también a todas las instituciones que participan en esta bella comunidad de aprendizaje. Mi nombre es Concha Pinós y les voy a acompañar en esta nueva edición de Bondadosamente. Bien, hasta ahora hemos visto algunas cosas sobre el cerebro primitivo, así le hemos llamado, ¿verdad? Y, por ejemplo, hemos visto que el cerebro primitivo está a cargo de nuestros instintos de supervivencia. Esos instintos de los cuales ya hemos hablado son tres: la lucha, la congelación y la agresión, y cómo nuestros hijos también tienen absolutamente esos mismos instintos. Pero miren ustedes, esa región del cerebro es mucho más que esos tres mecanismos de defensa. Lo que nosotros llamamos y nos hemos hecho llamar como cerebro primitivo, lo primitivo no es netamente adecuado y correcto, ¿verdad? Me gustaría más bien decir que el cerebro, que es primitivo, es porque es la parte más antigua del cerebro. Parece que lo primitivo fuera como una cosa incluso negativa, ¿verdad? Sobre lo que estamos hablando. Desde un punto de vista evolutivo, no significa que sus funciones sean primitivas, que estén fuera de uso. Podríamos darle un nombre que es mucho más apropiado, y el nombre que se me ocurre que es mucho más apropiado es el de cerebro primario. Como si fuera un cerebro absolutamente esencial. Vamos a poner la analogía de una casa. Imagínense ustedes que tienen una casa, y la casa, para que funcione, necesita cosas como muy básicas: la luz, el agua, la calefacción o el aire acondicionado, lo que llamamos los suministros. Bien, pues el suministro esencial de nuestro cerebro se halla en esa región. Esa parte que llamamos el cerebro primario, el cerebro esencial y también el cerebro fundamental, porque de lo que se trata es que regula aquellas funciones que son necesarias para nuestra vida. Por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, la temperatura de nuestro cuerpo, incluso nuestro movimiento, el sueño, la regulación sexual y muchas otras cosas tienen que ver con el cerebro primario. Sin eso, simplemente nosotros no podríamos vivir. Lo que nos lleva a una de mis teorías favoritas sobre el cerebro, y responde a una pregunta que les quiero hacer a ustedes como padres, hoy como padres y madres, que me parece absolutamente crucial y que también yo se la hago a los niños y a los adolescentes. Les digo: ¿por qué tenemos un cerebro? ¿Por qué tenemos un cerebro? ¿Es necesario el cerebro realmente para tener una vida humana? Y ahora piensa eso por un segundo. ¿Por qué tenemos un cerebro como seres? Bueno, ¿y si os dijera que la mayor parte de las veces cuando hablo con los niños sobre neurociencia y les digo ¿dónde está el pensamiento?, señalan al cerebro, hacen una asociación de que su pensamiento está en el cerebro? Y si os dijera, les digo a los niños, que el cerebro no es para pensar, entonces se quedan mirándome como diciendo: no, me estás haciendo preguntas de adulto, me estás haciendo preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. Pues sí, es que cuando nosotros pensamos en el cerebro y nos preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Para ser o para no ser? ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes la frase de Hamlet cuando Hamlet coge la calavera y dice: ser o no ser? Esta es la cuestión. No coge una manzana, ni coge una mano, ni se toca un pie. No, coge una calavera y se pregunta a sí mismo sobre las cuestiones que son fundamentales de la existencia. Eso
no es un producto secundario. El cerebro primario también se pregunta por qué estamos aquí. Y más tarde lo que hace es derivar esas funciones, esas respuestas de la pregunta, la razón por la que tenemos un cerebro, se mueve del estado de shock inicial que tiene uno en la pregunta a un estado mucho más amplio de deliberación. Y en ese estado de deliberación llega a una conclusión. Y la conclusión es que en el cerebro, como en la vida, todo está relacionado con el movimiento. Y si lo piensan ustedes, tiene mucho sentido, porque miren ustedes, las plantas, los árboles, las flores no tienen cerebro, ¿verdad? Y si no tienen cerebro, se mueven, y los animales pobres sí tienen cerebro. O sea que hay muchos seres en este universo, incluso aquellos que solo leen o que han desarrollado en un comienzo un sistema nervioso muy primario, no tienen cerebro, pero sí que se mueven. Entonces, una de las condiciones desde el principio de la vida es el movimiento. Ustedes recuerdan cuando se hicieron la ecografía de su bebé, y lo que vio fue una cosita que se movía y entonces le dijeron, está vivo, se mueve, ¿verdad? Bien, pues en el cerebro todo aquello que se mueve y que se lee está vivo y el cerebro es simplemente, el objeto del cerebro es el movimiento. Es interesante porque a partir del movimiento comienza el sistema nervioso y comienza la coordinación del cerebro y los sentidos, del cerebro del cuerpo y muchas otras más cosas que son interesantes. Esa es la parte de nuestro cerebro primitivo. Y quiero decir que el cerebro primitivo aquí, en la parte posterior de nuestro cráneo, donde nosotros encontramos que está el cerebelo significa cerebro pequeño. Siempre tenemos mucho cuidado con los niños pequeños, ¿verdad? Para que no se den golpes en esa zona, porque sabemos que esa zona que está ubicada justo encima de las médulas espinales es una zona muy sensible. Cualquier golpe podría causar absolutamente la muerte o daños en la médula espinal importantes. Esa zona evolucionó hace unos 400 millones de años. ¿Han oído ustedes bien? Esa zona de nuestro cerebro, el cerebellum, tiene 400 millones de años. Y solo para ponerlo en perspectiva, los seres humanos modernos, el Homo sapiens, ha estado en la Tierra tan solo durante unos 300.000 años, pero esta parte del cerebro tiene 400 millones de años, o sea que esta parte de nuestro cerebro es previa al Homo sapiens. Somos realmente muy viejos y somos también el fruto de una evolución en este planeta muy significativo. Este cerebro representa solo, el cerebelo, representa solo el 10% del volumen de nuestro cerebro, que contiene aproximadamente el 50% del capital neuronal. O sea que el 50% de nuestras neuronas de todo el cerebro está en el cerebellum. Y ese cerebellum tiene más de 400 millones de años. Así que el 50% de sus respuestas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso y de las de sus hijos tienen una data de 400 millones de años. ¿No les parece absolutamente fascinante? O sea, a mí me encanta. Y nunca adivinarán qué significa y para qué existe el cerebelo. ¿Para qué creen ustedes que existe el cerebelo exactamente? El cerebelo lo que hace es equilibrar la coordinación del tono muscular del movimiento y el aprendizaje en movimiento en los recién nacidos. Nosotros así vemos si un recién nacido está sano, también si un adolescente está sano, si un feto está sano. Y no es sorprendente que esa parte del cerebro que más crece en los primeros 3 meses lo haga a través de que se está moviendo.
se mueve, ni aprende los conceptos básicos de cómo funciona el movimiento. O sea, que nosotros aprendemos por el movimiento, y la razón por la que tenemos un cerebro y sobre todo por la que tenemos un cerebelo que tiene más de 400 millones de años y tiene el capital del 50% de nuestro sistema neurológico es porque nos movemos. ¡Wow! ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Les enviamos a la escuela, les tenemos en casa, les llevamos en el coche y ¿qué les decimos? Estate quieto, no te muevas. Les enseñamos a sentarse todo el día. A veces incluso les ponemos delante de las pantallas, y no es por criticar a ningún padre, no es que yo ahora les esté viendo ni les quiera dar la bronca por eso, ¿verdad? Pero les enseñamos a nuestros hijos a que se queden quietos, cuando en realidad lo que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos para que evolucionen bien es que estén en movimiento. Los niños no están hechos para quedarse quietos, pero es que los adolescentes muchísimo menos. El problema es que nuestro estilo de vida moderno y las expectativas de nuestra sociedad hacia los niños no tienen que ver nada con lo que es la evolución de nuestro cerebro. Y el resultado es que muchos niños y muchos jóvenes adultos pues no pueden quedarse quietos. No es porque no se puedan quedar quietos técnicamente, ellos pueden quedarse quietos. Lo que pasa es que no es normal que se queden quietos. Eso no es saludable. ¿Por qué? Pues porque el capital del cerebellum que tiene que estar aprendiendo continuamente para aprender necesita hacerlo en movimiento. Y si nosotros le estamos diciendo a un niño todo el día, estate quieto, no te muevas, haz los deberes, haz esto, haz lo otro, no le estamos dando al cerebelo la posibilidad de que se mueva como se tiene que mover. La razón por la cual nosotros desarrollamos un cerebelo en primer lugar es para coordinar el movimiento. ¿Se acuerdan? Que lo hemos dicho hace un instante. Y esa coordinación del movimiento y mucho de lo que es la clave para desarrollar un cerebro fuerte, un cerebro saludable y un cerebro sano en esos adultos pequeños, en los niños pequeños y en los jóvenes, es moverse. Entonces, déjenlos que se muevan, déjenlos que se ensucien, déjenlos que trepen a los árboles, sáquenlos de la casa y déjenlos correr por el jardín. Envíenlos a un gimnasio, a un club deportivo, a una escalada, a una aventura. Literalmente hagan cualquier cosa con los niños y con los jóvenes, cualquier cosa, mejor que decirles que se queden sentados frente a la televisión durante horas. Porque netamente eso es lo que menos quiere nuestro cerebro. Eso les va a dar a ustedes una idea de que por qué muchos padres dicen que sus hijos están estresados. Es porque no le pueden dar salida a todo ese movimiento. Hay muchas cosas que podemos negociar en este programa, pero el movimiento no es negociable. El movimiento es innegociable. Una buena educación se basa en el movimiento. El movimiento tiene que ser el primer pilar y la primera clave para desarrollar un cerebro sano en el niño. Y es que si ustedes realmente se preocupan por eso y quieren que su hijo agudice la mente, lo que deben de hacer es dejarle que se mueva. Y ahora les voy a proponer un ejercicio. El ejercicio que les voy a proponer ahora tiene que ver con subirse a los árboles. Quizás ustedes a lo mejor tienen un bebé y no pueden hacer este ejercicio, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio para aquellos niños que pueden hacer este ejercicio. Vamos a hacer una nota muy rápida sobre una nota lateral que la llamamos dentro del curso sobre qué significa escalar los árboles. Acabo de dar un ejemplo sobre la importancia del movimiento, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos hagan cosas que tengan que ver con el movimiento.
Y dentro de ese movimiento, el arte de trepar es muy importante para desarrollar ciertas funciones del cerebro. ¿Por qué precisamente trepar, específicamente el trepado? Bueno, resulta que trepar a los árboles es lo que nosotros hemos hecho durante miles de años en nuestro cerebro. Saben que los hombres no aterrizaron en la tierra y que durante miles de años vivían colgados en los árboles, pues como los monos. Nuestro cerebro tiene muchísima memoria de trepar a los árboles. Ahora lo que me resulta interesante es que busquen ustedes un árbol y a ver si es posible, no lo sé si es posible, donde ustedes se encuentren, y vamos a trabajar que el niño se relacione con ese árbol y se pueda trepar al árbol, pueda alcanzar una rama que le sostenga bien, ¿verdad? Y que el adulto esté ahí y se cuelgue la cabeza boca abajo, se sostenga con las manitas, nosotros les ayudamos y tenerles ahí unos minutos. Hay algunos estudios interesantes, sorprendentes, sobre la memoria y la atención de niños que se cuelgan de los árboles versus niños que no lo hacen. Y es muy interesante. Dice el estudio que los niños que se cuelgan de los árboles durante un ejercicio de 5 minutos a la semana tienen 50% más de atención y de concentración que aquellos que no los hacen. Saben ustedes que mientras nosotros trepamos al árbol, tenemos que estar atentos a un montón de cosas y lo que tenemos que estar atentos es a dominar el ejercicio, el movimiento, el equilibrio y eso hace que estemos realmente sin tregua, hace que funcionen todas las partes de nuestro cerebelo. También, si no pueden trepar a los árboles, le voy a proponer otra actividad. Esta actividad es que cojan ustedes una tabla, ¿verdad? O un leño, un tronco, y vamos a enseñarle a los niños a hacer ejercicios de equilibrio. Es pasar los dos pies poco a poco, ¿verdad? Y no caer al suelo. Es atravesar esa tabla, atravesar ese tronco, aunque sea un niño chiquito. Lo que le estamos enseñando es que en las actividades dinámicas más sencillas, como puede ser atravesar una viga, una madera, un tronco, tenemos que navegar en mantener el equilibrio, estar en movimiento y saltar el obstáculo que se nos presenta. ¿Por qué es importante este ejercicio en esta nota de movimiento? Miren, en la vida, las actividades y lo que vamos a vivir son impredecibles. Entonces nosotros requerimos que entrenemos a nuestros hijos para que se adapten, sean adaptativos no solamente en nuestra mente, sino a través del cuerpo y del movimiento. Así que vamos a proponerles a los chicos actividades que son un poco predecibles en el sentido de la evolución y que requieren armonía con el movimiento, equilibrio con el movimiento, estar colgados en los árboles, ¿verdad? Todas estas actividades que les estoy diciendo ahora mismo van a aumentar la memoria, la atención y la concentración en un 50% de sus hijos. Lo que significa que la próxima vez que sus hijos les digan, mamá, papá, me quiero subir a un árbol, no les digan que no. Si les da miedo, porque son ustedes papás hiperprotectores, pueden ayudarles a subir al árbol y ponerse ustedes debajo, pero deben de considerar que ellos trepen al árbol, que se enganchen de la rama, que hagan eso. También poner una tabla y que los niños vayan pasando. Podemos elevar la tabla de altura y viendo cómo mantienen el equilibrio. El mantenimiento del equilibrio no solamente son elementos claves a considerar a la hora de realizar funciones en la vida, sino que el equilibrio externo también tiene que ver con el equilibrio interno y cómo el desarrollo de ambas cosas puede proponer mucha más atención, memoria y concentración. Y esta es la primera parte de este audio de esta semana con
estas actividades paralelas recomendadas. Que estén ustedes muy bien. Muchísimas gracias.